Entonces, así conocí a la doctora Arias. Es emprendedora, es motivadora, inspiradora. Su familia es todo y ha trabajado tanto por su experiencia personal. Terminó con un doctorado en lo mismo. Y acaba de graduarse. Vamos a darle un aplauso bien fuerte. Gracias. Otra latina educada, otra latina doctora que va a ayudar y tiene el corazón de servicio como las promotoras, como nosotros líderes en la comunidad. Entonces, felicidades, doctora Arias. Ya no hablo más para que usted empiece su presentación. Muchísimas gracias. De veras aprecio esa introducción porque es una realidad. Si me hubieran dicho cuando llegué aquí a los 16 años a Estados Unidos que un día iba a tener un doctorado en educación, no creo que lo hubiera creído, ¿verdad? Porque es muy difícil llegar, inmigrar, ¿verdad? Entonces, creo que la importancia es de rodearse de personas, ¿verdad? Que están dispuestas a ayudarnos. Yo he recibido muchas ayudas, entonces es importante para mí, ¿verdad? Estar aquí, sobre todo porque lo que más me interesa es esto, ¿verdad? Promover la información, hablar acerca de los derechos que tenemos, de los apoyos que hay y los recursos que existen. Entonces, veo aquí que está la biografía y Diana me has dado control, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar esta para tomar el tiempo. Oh, perdón, es que ya la tecnología a veces, ¿verdad? La tecnología y también quiero decir, para empezar, de que todo, si de repente hay palabras de lo que son las leyes o las palabras de lo que existen en lo que es la educación especial, ¿verdad? Am, Espero y creo que tengo la posibilidad de hacerlo todo en español, pero si alguna palabra no lo hay por ahí, les voy a pedir un poquito de paciencia y a lo mejor ayuda por ahí. Am, pero buenos días. Hoy vamos a hablar de derechos de estudiantes, ¿verdad? Con discapacidades. La presentación se va a basar más acerca de lo que es en las escuelas, ¿verdad? En el estudio, no precisamente solo educación temprana o lo que es la preparatoria, ¿verdad? Pero también en las universidades y los estudiantes siempre tienen muchos derechos que a veces no lo sabemos. Entonces, ese es el enfoque, pero sí puedo hablar de muchas otras, de cómo se vive en la comunidad, de otras información que existe para poder ayudar a nuestras personas, ¿verdad? No solamente estudiantes, pero cuando terminan todo lo que es el estudio, que sigue después el trabajo, vivir en comunidad. So, también tengo información de eso, pero la presentación de hoy y lo que tengo, ¿verdad? Va a ser más basado en los derechos de estudiantes en los Estados Unidos. Entonces, quiero empezar por decirles más o menos de lo que voy a hablar. Quiero introducirme un poco más para que sepan, de verdad, un poco de dónde vengo y cómo llegué aquí. Voy a hablar de las leyes del sistema educativo aquí en los Estados Unidos, cómo pues desenvolverse una vez que ya sabes las leyes o que entiendes un poco de los derechos que existen, cómo podemos continuar, ¿verdad? Desenvolviéndonos en ese sistema escolar. Y la defensa de las necesidades educativas de los estudiantes, cómo podemos defender esos derechos, cómo podemos, una vez que se desarrolla un plan escolar dentro del sistema, cómo defender esos derechos educativos. Y al final, algunos recursos para apoyar más, ¿verdad? Necesidades especiales en la educación, acomodaciones o algunos sistemas de servicios. Voy a empezar hablando de mi experiencia. ¿Quién soy yo? Yo soy madre. Mi primer hijo tiene 35 años. Yo tenía 20 años y medio, prácticamente 4 años en el país cuando mi hijo nació. Entonces, yo estaba tratando de aprender cómo ser madre al mismo tiempo que estaba tratando de aprender lo que era una discapacidad del desarrollo, en el caso de mi hijo. Los doctores me decían que se iba a tardar en hablar, en caminar, lo cual fue cierto, pero siendo mi primer hijo, ¿verdad? Yo no entendía las diferencias entre lo que es cuando uno va viendo
las partes del desarrollo que cada niño, ¿verdad? O cada bebé va desarrollando, igual que un niño que va en la primaria. Entonces estaba yo aprendiendo al mismo tiempo las dos cosas. Mi hijo se desarrolló de una manera tal vez que no estaba al nivel de otros estudiantes de su edad, ¿verdad? Entonces él estuvo en preescolar, yo no identificaba eso, pero cuando era tiempo de ir al siguiente grado, cuando tenía 5 años, que es el kinder, él todavía los colores, letras, muchas cosas eran muy difíciles para él, pero como su área del desarrollo social, ¿verdad? Interactuando con otros, estaba bastante fuerte, pues esas cosas de repente como que pensaba lo va a poder hacer, hasta que no fue cuando se hizo una evaluación de él, entonces se dieron cuenta de que en realidad sus capacidades, ¿verdad? Estaban diferentes a lo de los demás estudiantes de su edad. Por lo tanto, él calificó para tener educación especial en ese momento desde el segundo año de primaria. Él estuvo hasta los 22 años en educación especial en distritos escolares en nuestra área. Entonces, fue de la manera que yo me di cuenta, ¿verdad? Como madre, de lo que era, nunca antes yo había escuchado o sabía de nada de leyes, ni de servicios, ni de lo que él podía tener. Por lo tanto, lo que a mí me dijeran en la escuela, eso era lo que yo iba siguiendo, ¿no? A hacer. Ahora mi hijo tiene 35 años. Él terminó, como les digo, a los 22 años el distrito escolar. Fue muy difícil para él encontrar trabajo. Entonces estuvo de voluntario varios tiempos haciendo voluntariado en nuestra área, hasta que decidió él mismo decir que él quería recibir un pago. Entonces ahí ven la verdad, la abogacía que él mismo tenía, y cuando pidió eso, como ya habían visto cómo él trabajaba de voluntario, le dieron un trabajo en la ciudad donde vivimos, en Sur San Francisco. Entonces él trabaja para la ciudad. Pero 3 horas después de escuela, cuando los niños salen de la escuela del día y esperan a sus padres, ¿no? Entonces él ayuda después de escuela durante los estudiantes que están ahí como aproximadamente de 2 a 5:30. Entonces, ese es su trabajo de él. Él está desarrollando sus capacidades que él tiene, ¿verdad? En lo que puede hacer. Y con eso, aparte, él hace un programa comunitario para adultos que no tiene un final, ¿verdad? Él va a ir allí en el día y de ahí se va a su trabajo. Entonces, eso es como madre mi experiencia, ¿verdad? Y no hemos terminado, obviamente, porque siempre sigue uno pensando, ¿verdad? Que necesita, de qué otro servicio se puede tener. Pero eso me ayudó a yo decidir a regresar a la escuela, y yo decidí tomar clases para ser yo maestra. Cuando yo fui a la escuela, a la universidad, saqué mi credencial de maestra y trabajé en el Distrito Escolar de San Francisco. Empecé como asistente de la maestra de educación especial mientras estaba en la escuela. Y una vez que recibí mi credencial, entonces me convertí en maestra de una de las clases. Las clases es de programa de adultos, ¿verdad? De 18 a 22 años. Como profesora trabajé varios años haciendo eso con los estudiantes que tenían más necesidades extensas y que de alguna manera no podían ir tal vez a la universidad o a un centro comunitario, ¿verdad? Como colegio comunitario. Entonces, los estudiantes se les ayuda en lo que ellos están, el aprendizaje del diario, de lo que los va a hacer independientes. Y nuestras lecciones, los aprendizaje que se va desarrollando es más bien basado en la comunidad. Entonces, es servicio que el distrito escolar, ¿verdad? Estudiantes tienen el derecho, cuando están dentro del programa de servicios para estudiantes de educación especial, que tienen un plan educativo donde su capacidad para ir a la universidad, para ir a un colegio comunitario o algún otro programa vocacional, no es posible por su desarrollo que ellos tienen, ¿verdad? Su desarrollo mental. Entonces, el distrito está obligado a darles más educación, continuar la educación de 18 a 22 años, y a los 22 años se gradúan. Entonces, esa es mi experiencia como maestra. Me ayudó mucho que hablaba español, porque tuve muchos padres que hablaban español, que durante sus 12 años en el distrito,
todavía estaban confundidos en la información, todavía era difícil, entonces esa conexión fue para mí muy grande, ¿verdad? Porque yo pude ayudar de esa manera y eso me basó también a ayudarme a pensar, bueno, entonces, si podemos hacer esto en la escuela, igual en la comunidad. Entonces, empezamos un grupo de apoyo para padres que tenían hijos en clases o en educación especial, alguna discapacidad, y lo nombramos familias fuertes, porque es lo que creemos, ¿verdad? Todas estas familias son muy fuertes, muy luchadoras, y entonces simplemente compartíamos información. Nos comunicábamos en español siempre, traíamos a alguien que presentara en español, compartíamos nuestras propias preocupaciones, nuestras propias historias de lo que estaba pasando. Y con eso me inspiró también a entrar a ser miembro de la mesa directiva del centro regional que tenemos en el área, Golden Gate Regional Center. Y ese es uno de 21 centros, ¿verdad?, que tenemos en California. Y voy a hablar un poquito más de eso en adelante, pero también tuve la oportunidad de participar en el comité de la Health and Human Services o los servicios del Estado. Y este es un plan que se está desarrollando precisamente para individuos que tienen discapacidades en su desarrollo, ¿verdad? Entonces son los servicios que se están planeando cómo mejor servir. Entonces, creo que en nuestro grupo pequeño estábamos hablando de que a veces no conocemos que existe, que hay, pero siempre está evolucionando, ¿verdad? Los servicios que existen y siempre es por la abogacía de muchas de las familias, de los programas y de personas que están en grupos como estos. Entonces, antes de seguir con mi presentación, pensé, es importante para nosotros también, me gustaría saber un poco, tal vez en el chat, y no lo voy a contestar todo porque necesito seguir con el tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría saber también de qué pregunta, a lo mejor llegaron aquí con una pregunta o con una experiencia que ha sido difícil o que simplemente quieren conocer un poco más. Me gustaría en el chat si pudieran escribir eso y entonces lo vamos a tener para que así al final, donde vamos a hacer las preguntas y todo, nos ayude un poquito más, ¿verdad? Para eso. Y doctor Ángela, si de repente hay algo en eso, cuando estoy haciendo la presentación y que una de Ujú. esas preguntas queda, me gustaría si me pudiera ayudar a leerla en esa parte de la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, Porque como dice, sí, hoy va a ser un poco técnico, pero es importante escuchar de ustedes cuáles son sus inquietudes, sus preguntas o sus experiencias que ya tienen, ¿verdad? Algunas estoy viendo o escuché, ¿verdad? Que también tienen hijos, hijas, ¿verdad? O personas que conocen que están dentro de esas necesidades de escuchar más información y a lo mejor es más específico. Entonces, si pueden escribirlo, doctor Ángela me va a ayudar a hacerme la pregunta cuando esté presentando. ¿Ok? perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, eso es un poco de mí, mi experiencia, ¿verdad? Que nuevamente me ha ayudado a entender lo que ahora entiendo, el conocimiento que tengo acerca de este tema. Entonces, voy a empezar a hablar acerca de los derechos de los estudiantes dentro del sistema aquí en Estados Unidos. Hay una ley que traducida es la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, ¿verdad? En inglés es IDEA, por sus siglas, ¿verdad? En inglés. Estas ayudan desde el nacimiento hasta que tienen 22 años, esta ley. Es una ley federal, solo tanto es en todos los Estados Unidos. Y garantiza que todos los estudiantes van a recibir una educación pública, o sea, gratuita, ¿verdad? Y apropiada. Entonces, y otra vez las siglas en inglés las puse ahí porque es tal vez lo que más se va a escuchar cuando están dentro del ámbito de la escuela, ¿verdad? Pero esto es muy importante entender que la educación tiene que ser gratuita y apropiada, ¿verdad? Y también en el entorno menos restrictivo. ¿Qué significa eso? Igual por Least Restricted Environment, las siglas en inglés, LRE, a veces se mira también. El entorno menos restrictivo. ¿Qué quiere decir? Que si un estudiante, un ejemplo, tenemos la discapacidad del síndrome de Down. Si el estudiante lo tiene y quiere ser parte de una clase de educación especial, ¿verdad?
tienen que ver si ese entorno es restrictivo o no en el aspecto de, ¿puede el estudiante participar? ¿Puede el estudiante con modificaciones ser parte de esa clase, verdad? Y si se logra y si el estudiante puede, es uno de sus derechos, porque antes de proseguir con esto, quiero recordar, o más bien hacerles saber, que la educación especial en los Estados Unidos no es un lugar, no es como la clase que se separa, los estudiantes que se van allá, no. La educación especial, los derechos de educación especial es un servicio. Entonces ese servicio puede entrar dentro de clases de, ¿verdad? De generales de educación, pero muchas de las veces a algunos estudiantes es muy difícil. Entonces es restrictivo y no es apropiado que el estudiante a lo mejor esté en esa clase general, porque entonces no alcanza a entender, a aprender, se siente frustrado, se siente, so, cuando de alguna manera es restrictivo, entonces no es apropiado. Eso es complicado, pero más o menos esa es la importancia de entender cuando es el entorno tiene que estar el que sea menos restrictivo para cada estudiante. So, esto no es en general, no porque tienes una discapacidad ya quiere decir que no puedes estar en una clase general. Quiere decir que tienen que ver si es apropiado, ¿verdad? Y si restringe la forma en que va a aprender, la forma en que está teniendo acceso a la educación. Ahora, esta ley tiene dos partes, la parte C y la parte B, que la parte C es desde el nacimiento hasta los 3 años, es intervención temprana, cuando nacen, ¿verdad? Cuando, voy a seguir con el ejemplo, síndrome de Down, cuando nacen ya saben, ya están identificados. Entonces, desde ese tiempo pueden empezar con un servicio, que sería el servicio de un plan a servicio a los familiares individualizado. ¿Quién es la persona, verdad? Ya sean los padres, los abuelos, quién es la persona con la que vive, quién lo está criando ese bebé, y entonces se forma un plan a través de eso de intervención temprana. En cuanto ese bebé cumple 3 años, entra en la parte B, que ya son los estudiantes, ¿verdad? Preescolar, kinder, primaria, secundaria. Entonces ya se forma un plan educativo individual a ese estudiante. Entonces aquí las siglas las puse en español, pero en inglés el IEP, ¿verdad? Este plan educativo individual, las siglas en inglés es I, no, sí, IEP, ¿verdad? Individualized Educational Plan. Entonces, hay 13 categorías de discapacidad y como ven en esta presentación, lo que ven en azul, ustedes van a poder hacerle clic para poder entrar a la información que está allí. Y los objetivos de este IEP, de este plan educativo individual, debe ser medirse las metas que tienen. Oh, perdón, no sabes tenía pregunta. Medir y No. revisar cada año. Una vez al año se revisa toda esa información de cada estudiante por ley. El estudiante debe ser reevaluado por lo menos cada 3 años para poder así de esa manera seguir viendo que es apropiado la educación que se le está dando, que no hay a lo mejor alguna de las discapacidades aumentó, minoró. Es importante esa continuación y se hacen más evaluaciones cada 3 años. Las evaluaciones son cada 3 años al estudiante, pero revisar los objetivos y su plan es cada año. Cada año debe por ley revisarse, ¿verdad? Y entonces la educación en este aspecto con esta ley es de modificar, ¿verdad? Modifican la información, lo que se les está enseñando para que el estudiante individualmente pueda aprender. Entonces, esto es para cada estudiante individualizado. Entonces, cuando un estudiante no tiene una discapacidad que le está, está cambiando su manera de poder acceder a la educación, pero es más en un plan de impedimento, ¿verdad? Que no está no es algo que le va tal vez a tener el resto de su vida o que con algunas ayudas, ¿verdad? Va a poder. Hay otra ley que se llama artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Y Ujú. esta ley es una ley de derechos civiles. Entonces quiere decir que por la parte civil
no deben de ser discriminados estudiantes que tienen algún impedimento para poder acceder a la educación. Y este es de los 3 años en adelante. No tiene un límite porque esto se puede llevar, como dice Civil, se puede llevar a un trabajo, ¿verdad? Un adulto en cuanto termina lo que es la educación, continúa este artículo 504 para los individuos, para las personas. Um, en este caso, en lo que es la escuela, los estudiantes tienen derecho de tener un plan 504 para su educación, ¿verdad? La forma en que un estudiante puede tenerlo es si el estudiante tiene una discapacidad física, ¿verdad? Acceso a la clase, al salón, al gimnasio, algún tipo, ¿verdad? Que tenga o mental que restringe la forma en que aprenden su rendimiento académico, ¿verdad? Y siempre pues es comparado con los estudiantes de su edad, del desarrollo que lleva de acuerdo a la edad que el estudiante tenga, ¿verdad? Y este plan continúa después de los 22 años, como les dije, porque se puede llevar a un trabajo si una persona, un ejemplo, ¿verdad? Las discapacidades de salud mental que tengan, que necesiten ámbitos donde necesitan espacio, necesitan tomar descansos. Esto es una de las protecciones que pueden tener. Mm, Y en la educación, el estudiante no va a recibir modificaciones, o sea que lo que la forma en que la clase se va a dar por un profesor en una clase no va a cambiar, pero va a ser adaptada para el estudiante. Entonces, esa es un poco de la diferencia entre tener el IEP o tener un plan 504, ok. porque sí, porque si no, las adaptaciones son para el estudiante para acceder a esa educación, ¿verdad? Sin necesidad, porque tienen la capacidad cognitiva de entender, tienen la capacidad, tienen el desarrollo, ¿verdad? Y la capacidad cognitiva de poder entender lo que la clase está dando, pero simplemente necesitan una adaptación de tiempo extra para hacer la tarea, tiempo extra o tal vez para hacer un examen, se ponen muy nerviosos, tienen tal vez ansiedad, ¿verdad? Un diagnóstico de ansiedad, pueden tomar su examen en la oficina de la escuela. Esa es una adaptación, más no estás modificando la forma, la información en que un maestro está dando, ¿verdad? La educación. Ujú. Ah, Doctora Arias, hay sí, dos, una pregunta y comentario en el chat. sí, Eh, no sé si esto está dentro el marco de hoy, pero hay una pregunta de Barbara que tiene que ver con el diagnóstico de Asperger syndrome, que parece que esa designación, diagnóstico ya no existe. Si sabe usted sobre otra evaluación o diagnóstico. sí. Ese diagnóstico lo introdujeron dentro del autismo. Entonces, el autismo ahora lo consideran como una sombrilla. Cuando piensan en autismo, alguien puede tener tantas necesidades, ¿verdad? Tan extensas que tal vez no habla, tal vez su forma de socializar con otros, ¿verdad? No poder ver a la mirada a otra persona. Pero dentro de eso hay el Asperger's, era que podían, ¿verdad? A pesar de tener esa parte, podían tener interacción con otras personas, podían hablar, podían entender. Muchos inclusive tienen una habilidad extraordinaria en matemáticas, en lectura, en dibujo, ¿verdad? Pero están dentro de esa sombrilla del autismo. Entonces, el Ok, cambio que hubo es que ahora está dentro de esa asignación de autismo. ok. Y el comentario es sobre la necesidad de tener paciencia, porque a veces, aunque uno aplica o somete solicitud para el apoyo de servicios, tal vez demoran un poco. Aquí hablan sobre el demoro de 4 años, no sé el caso personal, pero ¿qué puede hablar, qué puede decir sobre el tema este, de que hay mucha espera y Bueno, sabemos que está dentro del contexto del presupuesto, ¿verdad? A ver, bueno, depende esa pregunta, porque si es acerca de educación, hay leyes, esta ley tiene fechas límites. Por ley, las escuelas tienen cierto número de días, 60 días, 30 días,
10 días, dependiendo del aspecto. Si pone una solicitud, por ejemplo, a un distrito escolar, necesito que le hagan un examen psicoeducacional a mi hijo, a mi nieto, a, ¿verdad? Una persona, ah, porque sospechamos que tiene una discapacidad. El distrito escolar tiene 60 días para hacer el examen. Tiene, porque es gratuito, porque es parte de la ley, deben de hacerlo. Ahora, eso no significa que califiquen, ¿verdad? Que lo que salga de ese examen va a decir sí tiene los servicios, pero simplemente es para identificar si existe o no. Eso de los 4 años, no sé si estemos hablando de servicios fuera de la educación. Sí, está nombrando centro regional. Ok, el centro regional también tiene leyes porque el centro regional es considerado una organización no lucrativa bajo el Departamento de Servicios del Desarrollo del Estado. Entonces, también tienen un número de días, ¿verdad? O de tiempo. Y cuando eso pasa, que no les están respondiendo, es importante irse más arriba, porque la oficina que está no controlando, pero que supervisa todos estos centros regionales es el Estado, ¿verdad? Porque el Estado provee el dinero para que estos centros regionales existan, para que estos centros regionales den los servicios. Ahora es una realidad que sí, ah, ¿verdad? En los casos muchas veces es difícil porque pongamos que un ejemplo no es así, pero que hubiera 5 trabajadores sociales y tienen 500 personas que quieren ser, ¿verdad? Servidas por el centro regional. Eso a veces implica ese tipo de demoras, pero bajo la ley no, no es pues culpa de la persona, del individuo, ¿verdad? Lo que está pasando con los fondos. Entonces se tiene que pedir porque de alguna manera, y si es necesario un gasto hacia cosas más como en alguien privado que venga y le dé el asesoramiento, eso es importante, por eso es comunicarse con primero que nada, el centro regional por escrito, con fecha y con su firma, ¿verdad? Para poder decir, en tal fecha, tal día yo llamé, esto fue lo que yo hice y no he tenido respuesta. Y de ahí, si no sigue, igual, ¿no? Yo creo que la abogacía es tan importante seguir al siguiente nivel que es el Estado. El Estado provee ese dinero, entonces 4 años se me hace demasiado a menos que el individuo no califique y que le hayan dicho que no califica, entonces eso ya sería diferente si está tratando, ¿verdad? De que pueda darle servicios, pero no debería de ser 4 años. Eso es muy importante, sobre todo si hay algún diagnóstico y está tal vez comprobado que el individuo tiene deshabilidades de desarrollo. Nomás eso sí, específicamente los centros regionales sirven, ¿verdad? Dan servicios a individuos con necesidades en el aspecto de su desarrollo, de cómo les impide, ¿verdad? Tener acceso a su día diario, ¿verdad? Debido a las deshabilidades que pueden encontrar en su individualmente, en su aspecto. Espero que eso haya contestado un poco, pero en los recursos también hay abogacía, hay organizaciones no lucrativas con las que se puede comunicar y más específicamente, ¿verdad? Le pueden ayudar en eso. Espero al final de esta presentación va a estar toda la información. Gracias por las preguntas, doctora Ángela, y si sigue, por favor, no duden en decirme cuando esté otra pregunta. Gracias. Am, bueno, entonces voy a pasar a la siguiente estos son las dos leyes más grandes de un estudiante, ¿verdad? Que está en el sistema educativo aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vamos a navegar ese sistema escolar? Vamos a tener, cuando tienen un IEP o el plan educacional individual, van a primero la forma en que se navega es identificar, ¿verdad? Que hay algo acerca de ese estudiante, ese individuo que se necesita ver porque es diferente, no está al nivel, ¿verdad? De otros estudiantes o de otros individuos de su edad. Y luego van a derivar de qué manera cuál va a ser el siguiente paso, que sería una evaluación psicoeducacional, ¿verdad? En cuanto al distrito escolar, esta evaluación puede ser referida
por cualquier persona. Pueden ser los padres, puede ser un maestro, puede ser una organización, ¿verdad? Que piensa que alguien que están apoyando dentro de la comunidad necesita. Entonces se escribe una carta al distrito escolar pidiendo eso. Y esta evaluación, lo que va a ver es el funcionamiento, ¿verdad? Cognitivo, académico y socioemocional del individuo. Estas áreas son las que pueden hacer que un individuo, ¿verdad? Un estudiante pueda tener un plan educativo individual. So, es lo que lo califica. Si en alguna de estas áreas está demasiado bajo al nivel comparado con los de su edad, entonces va a calificar porque quiere decir que necesita alguna ayuda, ¿verdad? Alguna modificación en la educación. So, una vez que se determina la elegibilidad, de los 13 que les comenté en la anterior, en lo que habíamos visto, unas de esas 13 deshabilidades de elegibilidad les va a ayudar a determinar en qué, como la pregunta del Asperger Syndrome, ¿verdad? Eso es bajo el autismo. Entonces, si el estudiante califica bajo esa elegibilidad, entonces va a tener un plan educativo. Una vez que lo tienen, van a desarrollarlo, ¿verdad? Este plan educativo o el IEP por sus siglas en inglés va a ser lo que va a guiar la educación de ese individualmente a ese estudiante, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces es importante estar en clases a lo mejor fuera de la general, porque cada estudiante es tan individual que se le tiene que dar esa ayuda, ¿verdad? Esa académicamente la información en la manera que el estudiante la puede recibir. Después se da el seguimiento, como hablamos, con el progreso de las metas periódicamente y después cada 3 años. Pero nuevamente, esta información dice que la educación va a ser modificada, ¿verdad? A un nivel que el estudiante va a poder, va a tenerlo. Pero son las áreas como vamos a navegar para que un estudiante pueda tener cuando una vez que es identificado, que se ha determinado que tiene una disabilidad bajo las 13 que le eligen para tener este plan educativo individual, entonces este es como vamos a navegar para asegurarnos que continúe ese apoyo dentro de lo que es la educación. Ah, y de ahí lo que viene siendo el plan 504, este es identificación y solicitud por escrito. So, en este caso, no hay necesariamente una evaluación, ¿verdad? Como la que vimos de lo que es académico, cognitivo, pero ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué estamos identificando? Tal vez es depresión, tal vez es ansiedad, tal vez es una situación de hiperactividad que no ayuda al estudiante a poder, ¿verdad? Estar, estar sentado toda la clase o que necesita un descanso para entender un poco o más extra tiempo. Esas son las cosas que son adaptaciones, ¿verdad? Entonces, en la escuela, toda institución en Estados Unidos que reciba asistencia financiera federal, ¿verdad? Y que es pública, debe de dar servicios a los individuos que estén necesitando alguna adaptación. Entonces, en este caso, es cuando viene el plan 504 en una escuela. Y la determinación de cómo es elegible, ustedes van a poder hacer clic en esta palabra que está aquí, pero el estudiante tiene alguna condición física o mental y es en lugar de una discapacidad, ¿verdad? Como les digo, es una condición, una situación, algo que tal vez algunas de las veces podría ser temporal o no ser temporal, pero que con las adaptaciones, con las estrategias, ¿verdad? Con herramientas puede ayudar al estudiante al nivel, ayudarle a estar al nivel de sus estudiantes que están de su edad. Entonces, esta condición física o mental tiene que limitar las actividades que son importantes en la vida de la persona. Entonces, por eso se extiende a lo que es el trabajo, a lo que es académicamente en una universidad, en un colegio. Este plan se extiende a ese nivel. La elaboración de este plan es con el estudiante, la familia y la escuela mientras estén menores de 18 años. Y se revisa cada año, igual para evaluar la discapacidad o cómo esto implica en su educación, de qué manera le está afectando a la educación, ¿verdad? Y qué adaptaciones va a necesitar el estudiante.
Esta es la manera que estas dos áreas, ¿verdad? Va a poder navegar para este sistema educativo para que el estudiante pueda estar recibiendo una educación que le ayude a progresar cada año, ¿verdad? Que vayas viendo el progreso en cada año. Y de ahí también, pues, una vez que ya lo tenemos, ¿verdad? Muchas veces estos son documentos. Muchas veces son documentos, está allí, el documento se queda y no podemos muchas veces am, estar viendo si está pasando o no está pasando. Entonces, a veces es importante estar en contacto, ¿verdad? Aprender. Hay que aprender si es una discapacidad, hay que aprender cuál es el nombre, como el ejemplo de ahorita, ¿verdad? El Asperger's, ¿por qué ya no está? Ahora, ¿qué pasa con alguien que fue diagnosticado, ¿verdad? O que se le dio esa etiqueta anteriormente? ¿Qué se puede hacer? O si la necesidad especial del estudiante es una situación en la que están viviendo algo tal vez en casa alrededor de ellos y ahorita más que nada, ¿verdad? Nuestra comunidad latina, ¿verdad? Estamos pensando muchos que tienen diferentes, están en situaciones de migración en donde hay demasiada tensión, el estudiante tiene depresión, tiene ansiedad. Eso le califica en este momento para poder pedir una adaptación dentro de su educación, ¿verdad? Y hay muchos grupos de apoyo como este que se llama Padres Ayudando a Otros Padres. Aunque escuché, ¿verdad?, que vienen de todas partes de nuestro país aquí en Estados Unidos. Muchas veces estas organizaciones tienen en sus páginas de internet algún botón donde pueden ver los recursos o a veces tienen grabaciones, a veces, aunque no están precisamente aquí, ¿verdad? En esta área, muchas de estas son aquí en el área, pero se puede informar y allí mismo se puede preguntar, ¿sabes de otro que esté cerca de mí, donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, simplemente son formas de contacto que tenemos constantemente que estar, ¿verdad? Abogando, defendiendo. Y lo que es importante en este caso para los estudiantes es que haya y que exista un enfoque centrado en el estudiante. Es específico e individualizado a lo que el estudiante necesita. Cuando algunos de los estudiantes tienen necesidades muy extensas, ¿verdad? A veces inclusive del habla, ¿verdad? De comunicación, o simplemente que quieren expresar quiénes ellos son, qué les gusta, cuáles son sus habilidades, cuáles son las necesidades que tienen de desarrollar. Existe algo que se le llama portafolio personal del estudiante. Es algo que se crea, se puede crear uno mismo de padre, lo podemos crear. Yo creé uno para mi hijo y con ese portafolio personal yo pude hacer que entendieran más quién mi hijo era y no solamente con un documento escrito. Porque un documento escrito que tal vez como mi presentación ahorita, que todo está escrito, ¿verdad? Es a veces no alcanzas a entender verdaderamente quién el estudiante es, quién la persona es. Sí, Pregunta, bueno, primeramente, Barbara ofrece información sobre, no sé qué es PHP, pero que hay clases en persona y Zoom casi todos los días en diferentes lenguajes. es Parents Helping Parents. So padres. Parents Helping Parents. Okay. Oh, el grupo que estaba hablando. Em, y Sandra pregunta que hay o habrá estudiantes que que siguen necesitando de estos apoyos a pesar de la edad, en caso de 18 años. 18 años, entonces si tienen esta edad ya no les pueden apoyar o dónde recurrir pasando esa etapa. Cuando tienen 18 años y tienen lo que dijimos del IEP, ¿verdad? Bajo la ley de IDEA, ¿verdad? La que hablamos. Cuando esas discapacidades después de los 18 años es cuando el distrito escolar debe darles otros 4 años de educación, que es lo que es el programa de adultos, ¿verdad? De transición. Transición a lo que es la edad adulta. Entonces, el distrito a los 22 años no tiene ningún compromiso después de los 22 años, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un estudiante de 18 años de esa edad, eso es lo que pasa. Ahora, si estamos hablando de un estudiante de 18 años con el plan 504, ¿verdad? Entonces, ese estudiante lo que va a pasar es de que
los derechos de educación pasan al estudiante. Entonces ya como tal vez una promotora, ¿verdad? O como Ujú. padres de familia, su mamá, su papá, ya no podemos estar siendo directamente quienes estamos en contacto directo a la escuela después de los 18 años, ¿verdad? Pero el estudiante puede seguir pidiendo esos servicios de acomodaciones, de adaptaciones dentro de lo que es un colegio comunitario, una universidad, una capacitación vocacional, sobre todo cuando alguno de ellos recibe fondos federales, ¿verdad? Entonces tiene esos derechos después de los 18 años. Entonces, Y ya, mm, ok. era la Es- pregunta. no, estoy pensando como está hablando sobre la importancia de como madre y padre caminamos con nuestros hijos, sobrinos, alguien, la importancia de eh, también ayudarles a saber abogar por sí mismo, porque a veces mamá y papá siempre estamos ahí pendientes y como lo debemos de ser. Y estoy pensando, hay que también enseñarle a nuestros hijos que no les dé pena, que estos son servicios, son recursos, que también es su derecho. Y que Pero va a ser la siento que diferencia. por la vergüenza de no ser diferente, tal vez hay que enseñar a nuestros hijos y personas a que es un derecho. Sí, y que es un derecho que de lo contrario de no recibir ese derecho, va a haber siempre esa, ese sentimiento de frustración, decisiones que vamos a tomar tal vez no adecuadas, que va a haber, ¿verdad? Ocasiones donde se van a quedar atrás de oportunidades, donde su calidad de vida va a ser muy diferente, ¿verdad? A alguien más que no necesita estas adaptaciones, modificaciones en su vida, porque se están desarrollando, ¿verdad? Como generalmente un ser humano se desarrollaría. Entonces, es importante como, y gracias por decir esto, doctora Ángela, porque sí es cierto, desde el principio pueden involucrar a sus hijos en estas reuniones, desde el principio, ¿verdad? Pero muy, muy importante en lo que es como la middle school, high school, es muy importante que cada que puedan el estudiante asista, escuche, ¿verdad? Que platiquemos lo que dice el documento con ellos para que vayan entendiendo y puedan hacer su propia abogacía. Y en el caso de mi hijo, porque como él estaba involucrado, venía a todas sus reuniones al final de su educación, él fue el que en su trabajo pidió. Yo quiero ganar dinero, no quiero nomás ser voluntario, ¿verdad? Y después de varios años de voluntario sin recibir dinero, el parque y recreación de la ciudad dijo, bueno, te hemos visto cómo lo haces. Claro, puedes ser un empleado con, ¿verdad? Modificaciones y todo, pero es cuando uno les enseña esa abogacía, que son las cosas, ¿verdad? Que ellos quieren hacer. Entonces, es parte de este portafolio personal, ¿verdad? Si yo Ya. puedo expresar lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, hay que hablar de lo que no nos gusta, ¿verdad? En el caso de mi hijo, él le tenía miedo a los perros y trabajaba en un parque donde las personas andaban caminando sus perros, le daban nervios. Entonces, todo eso es bueno saberlo porque a veces esa información no va escrita en alguna parte donde no, tal vez no es necesario. Entonces, eso es lo que esto es. Y ese link les va a dar ideas, les va por lo menos exponer, van a estar expuestos un poco a lo que es un portafolio personal. Verónica está con el comentario, ¿qué pasa si un estudiante nunca fue diagnosticado, pero podría tener una necesidad? ¿Se aplicaría el mismo criterio donde ellos tendrían abogar por sí solos? Sí, y cuando dice no diagnosticado, mi intuición solamente me hace ver que sería más que nada como un plan 504, porque un diagnóstico para un IEP por lo regular es muy visible, está constantemente interfiriendo en su vida diaria. Es algo que se identifica muy temprano, ¿verdad? Pero aún así, nunca, no hay un tiempo donde no se puede hacer una evaluación. Pueden empezar con sus doctores, ¿verdad? Con los doctores les puede identificar si una persona tiene tal vez hiperactividad y no se puede concentrar y es difícil. Desde ahí pueden empezar y traerlo, ¿verdad? Al distrito escolar, a la universidad,
puede ser Ujú. diagnosticado de adulto. Un adulto puede Sí. ser diagnosticado también. Mónica tiene esa pregunta sobre, dice, el programa 504, mi conocimiento es que facilita las acomodaciones para los estudiantes hasta que terminan su educación universitaria y se renueve cada año. Mi pregunta es, ¿hay una edad específica para el término del contrato? No hay una edad específica, por eso al principio cuando les dije del plan 0504, es más que nada es la sección de la ley de rehabilitación de 1973. Entonces es una ley que protege los derechos civiles de discriminación. Entonces, por eso empieza a los 3 años y no termina. Morning. No termina mientras se necesite, ¿verdad? ¿Ah? Adultos también podemos ¿Qué quería? necesitarlo. ¿Perdón? Oh, ok, so sí, no, eso no termina porque es una sección de una ley. Entonces, por eso no termina. El plan es específico a esa escuela, a esa situación, ¿verdad? Es el plan que vas a elaborar con el grupo, ¿verdad? Quien sea, ya sea tu empleador o ya sea tu escuela, ¿verdad? O tu universidad. Ujú. Vas a desarrollar un plan en ese momento, lo que se necesita. Pero esta es una sección de una ley que no termina, no tiene edad para terminar. Barbara dice, una opción, si el paciente tiene cobertura médica, puede pedirle una referencia a su proveedor de salud para una evaluación. Sí, sí puede pedir una evaluación dentro de su salud, de su cobertura médica. Y ahí es, ¿verdad? Muchas veces ahí puede empezar y de ahí ya llevarlo a las instituciones donde está tratando de tener algún tipo de, ya sea modificación, adaptación, o si es un nivel, ¿verdad? Que está Ujú. identificando dónde va a calificar bajo los servicios de educación especial. Entonces sería también un aspecto donde ahí puede ir a un centro regional, ¿verdad? Y también pedir esa evaluación, trayendo esa información que ya la evaluaron. Sé que va a ofrecer información sobre recursos, pero vamos a tomar estos dos comentarios, Claro. preguntas. Laura dice, ¿tiene conocimiento de nuevas iniciativas de ley que se propondrán o que siguen vivas para el nuevo periodo legislativo? Como, como promotoras podemos apoyar a que nuestros representantes en Sacramento peleen por esas leyes. Soy parte del subcomité de educación en visión y compromiso. Oh, perfecto. Sí, está siempre evolucionando, ¿verdad? Una presentemente ahorita no tengo, así que pueda darles así instantáneamente, pero lo que sí es de que como me inscribo en las newsletters, me escribo en las, doctora Ángela, ¿me Los ayuda? boletines. En los boletines, gracias. En los boletines recibo esos mensajes, ¿verdad? Entonces yo ¿verdad? Mi sugerencia sería esa. No la tengo aquí presente una, pero sí constantemente los legisladores están recibiendo, ¿verdad? A la abogacía de organizaciones, de individuos para ciertas leyes que están a punto de pasar. So, es muy importante, gracias por esa pregunta, porque todos los que estamos aquí podemos mandar una carta, ¿verdad? De apoyo para algo, historias, ¿verdad? Nuestra historia personal de cómo nos va a afectar la ley, si la aprueban o si no la aprueban, pero no tengo ahorita una presente, no traje esa información conmigo el día de hoy. Ok. Mónica, pregunta, ¿qué sucede si por alguna razón no se firma un año? ¿Desea retomarlo después? ¿El contrato debe comenzar otra vez? Esto es referente al 504. El plan 504 se puede inclusive terminar, ¿verdad? Como individuo, el estudiante, la familia, ¿verdad? Si es alguien menor de 18 años, puede decidir, no quiero que mi hijo, mi hija, mi estudiante tenga más este plan, no queremos seguir. Y tiene esos derechos, ¿verdad? Porque los derechos van hacia la persona, el estudiante, la familia, y entonces la escuela tiene que respetar, ¿verdad? Ese aspecto. Ah,
sí se puede volver a retomar porque entonces el siguiente año algo pasó o algo está, ¿verdad?, diferente y decidieron que si lo quieren tener ese servicio, si quieren tener ese plan para poder ayudar al estudiante, entonces pueden regresar otra vez. No es algo de que si ya lo terminaron no puede, se acaba porque nuevamente, porque es una ley federal que cubre cualquier discriminación y no tiene fecha límite de edad. Entonces, yo diría que muchas veces puede pasar. Lo que sí tiene es que tiene una fecha en cuando se crea el plan y cuando termina en el aspecto que vamos a volvernos a reunir, vamos a revisarlo en un año, esta es la fecha que termina, para que ese año cuando nos vuelvamos a reunir, vamos a extender otro año. Entonces, como años escolares, ¿verdad? Entonces, no es que termine y ya no existe, sino simplemente hay que estarlo renovando, hay que estarlo revisando y eso es parte, ¿verdad? Eso es parte de la abogacía, de defender, ¿verdad?, las necesidades de un estudiante, porque nuestros estudiantes hasta la edad de los 18 años dependen de nosotros, ¿verdad? De los padres, de personas que tal vez sabemos algo de esta información, de cómo abogar, porque es difícil. Nuestras generaciones ahora es difícil para ellos poder comunicar y expresar todas estas necesidades que ellos tienen y por eso necesitan de un equipo, necesitan de nuestro apoyo como padres, madres, ¿verdad? Estar ahí con ellos. Entonces, Ok. Ujú. Perfecto. Vamos a seguir para terminar sí. y así podemos seguir con las preguntas, ¿sí? Sí, y eso que dije es por eso que es tan importante conectarse con organizaciones locales en su área y estatales, ¿verdad? Dependiendo del estado donde viven. Aquí en California, pues hay los diferentes departamentos que ayudan a poder defender estas necesidades educativas y hay organizaciones no lucrativas que lo mismo hacen, ¿verdad? Y vamos a dar esa información en la siguiente página. La comunicación abierta y constante es muy, muy importante con la escuela, y con los proveedores de servicios para los estudiantes. Es muy importante tener esta comunicación constante para saber, ¿verdad?, lo que está pasando, cómo va evolucionando el estudiante en el aprendizaje, en los servicios que se están dando. Siempre la recomendación, todo por escrito, todo con fecha, todo con su firma. Igual la firma es tan importante que si en un plan educacional los padres no están de acuerdo con lo que les están renovando en un año, no tienen que firmar. Entonces, el anterior, el del año anterior, sigue vigente, continúa, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber eso de tener esa comunicación. Sí, doctor Ángel. Doctora Arias, es relevante a lo que estaba hablando. Bárbara pregunta que para una persona que tuvo un IEP, ¿también no caduca? Y dice que tengo entendido que un IEP tiene más peso que un plan 504. Por la razón que tiene más peso es porque recuerdan, esta es una evaluación cognitiva, académica, socioemocional. Es el aspecto en el que la persona, el individuo, el estudiante se está desarrollando. Si está comprobando que su desarrollo no va al nivel de sus, de verdad, de las personas de su edad, entonces por eso es que tiene más peso. ¿Por qué? Porque lo que se diga en ese papel, todo lo que se escriba allí, por ley federal, se tiene que hacer. ¿Verdad? Si no se hace, están quebrando la ley. La institución está quebrando la ley, quien no lo está haciendo, ¿verdad? El servicio, un proveedor de un terapeuta, ¿verdad? Que está dando un servicio y no lo hace, está quebrando la ley. Entonces, por eso es que tiene más peso. El plan 504, que es una sección de una ley, no tiene especificaciones de cómo se debe hacer, de quién lo va a hacer, de cómo, simplemente dice que tienen derecho. Entonces, tienen derecho de no ser discriminados por tener alguna necesidad, ¿verdad? Un impedimento que les está haciendo que no puedan acceder a la educación. Entonces, por eso es que se puede ver como que tiene más peso, pero son muy diferentes, ¿verdad? Tiene más peso, ¿por qué? Porque el estudiante en su desarrollo está siendo diferente, ¿verdad? Hay diferencias en su desarrollo a un estudiante de su edad. Por eso es que tiene peso, por eso es que se debe cumplir las metas y las metas que se escriben en ese plan educacional se deben de seguir. Si no se siguen, se está quebrando la ley. Entonces, por eso es. Y les recuerdo, si no sabían,
era un grupo de padres mexicanos en el sur de California que empezaron la jornada de segregación en este país. Fue un grupo, I think it was Lemon Grove, ¿no? Que empezaron toda la documentación y los casos más bajos que llegaron a la Corte Suprema. Entonces, el poder de ustedes como familiares, como madres, como padres, y que estas leyes existen, es por la cual llegamos a desegregar las escuelas, Sí. porque nos estaban discriminando como mexicanos y afroamericanos, marginalizando y segregando. Entonces su voz cuenta. Solo quería añadir eso. Gracias, no, y por eso es que la comunicación constante es importante, constantemente estar viendo si se está siguiendo lo que dice su plan, si están siguiendo lo que necesita el estudiante, ¿verdad? Pero hay yo en mi experiencia personal tengo que decir que yo caí bajo esto. Los derechos de los padres después de que el estudiante cumple 18 años, yo dije, mi hijo, su desarrollo, ¿verdad? De que él tiene está muy atrás de los demás estudiantes. Por lo tanto, 18, 19, 20, él sigue necesitando ayuda. Su lectura era un nivel de primer año, ¿verdad? Las matemáticas, todo. Yo asumí, yo tengo el derecho de seguir haciendo, ¿verdad? Su educación, pero descubrí que después de los 18 años no es el padre inmediatamente, instantáneamente continúa haciéndolo. El derecho educativo se transfiere al estudiante a menos que exista otro documento legal que le da los derechos educativos al padre, a la madre, a la familia, a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que tienen que asegurarse, en este caso, ¿verdad? Que hay algo que les ayuda a ustedes, un documento, ¿verdad? Un acuerdo legal que alternativamente dice puede ayudar a tomar la decisión con el estudiante, puede estar, ¿verdad? Presente, puede estar ayudando a identificar, continuar apoyando al estudiante. Inclusive en las universidades o colegios comunitarios, nuestros estudiantes adultos, si ellos tienen este plan y ellos dicen, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero que tú sigas viniendo a mis reuniones, quiero que me sigas apoyando. Pueden escribir, ¿verdad? Pueden hacer está como un waiver donde incluyen a alguien que les esté ayudando a hacer esas decisiones ahí. Pero si no existe nada de estos documentos, de estos papeles que son legales, ¿verdad? Entonces el estudiante cuando cumple 18 años tiene los derechos educativos y es quien firma el documento, quien decide sí o no. Y pues en este caso simplemente cuando un estudiante tiene demasiada extensa su necesidad en su forma de que se está desarrollando, es, se puede decir, lógico que un padre o madre, ¿verdad? Los padres van a tener ese derecho, pero no se les olvide que no es así. Tienen que nomás tener ese documento que les digo, e igual. En todas estas organizaciones que vienen, que enseguida vamos a pasar, pueden preguntar cómo desarrollar ese documento, de qué manera pueden existir, que puedan seguir ayudando. Entonces, tener eso en mente, los 18 años de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y como les había comunicado, la línea de tiempo para todo lo que tiene que ver con materia de educación especial en California, está en este link que van a poder presionar y ahí les va a decir específicamente, por ejemplo, si usted solicita esa evaluación que hablamos, tiene 60 días, pero eso tiene que poner fecha y tiene que poner firmado información porque el distrito escolar por ley solamente tiene eso y si no, está quebrando, ¿verdad? La ley. Como tenemos a alguien en otro estado, actually llegó alguien de Rhode Island, está alguien de Illinois. Diana, ¿puedes poner el enlace? Porque hay un website donde uno puede investigar en su estado, donde puede acudir recursos. Gracias, Diana, por ponerlo de nuevo. Ya. Y gracias, perdón. Gracias, Berta, que puso el caso. Sí, es
los papás Felicitas y Gonzalo Méndez en Westminster, California. Ese fue el caso. Y su hija pusieron el caso legal contra el distrito apoyando su hija Silvia Méndez. Eso era para la segregación, para Mm. quitarlo. Era el principio de la jornada a que empezó el trabajo para llevar el caso a la Corte Suprema. Ok, seguimos. Gracias, sí. Entonces, sí, muy importante. Nuevamente, es todo por escrito, por favor, con fecha, ¿verdad? Y gracias por esa información. Hay demasiadas, hay extensivamente en el país, ¿verdad? Organizaciones que se dedican solo a esto, a ayudar, a informar, ¿verdad? A educar, tanto a padres de familia como a organizaciones o ustedes, ¿verdad? Quienes son promotores también, tener algo de esa información. Entonces, en la siguiente página. Am, Hablo un poquito de los recursos que hay para apoyar estas necesidades en lo que es la educación. Este Centro de Recursos de Información para Padres es nacional. Aquí este es un centro donde puede encontrar qué recursos de información para padres hay locales en mi área. Entonces, si entran a esa página de internet, van a poder localizar en sus estados, en sus áreas, qué organizaciones están ayudando a hacer eso. Entonces, cuando se les comparte esto, lo van a poder hacer clic ahí. Y el plan de estudios de capacitación es para las personas que quieren aprender más. Es de la parte C del IDEA, lo que hablamos de nacimiento, ¿verdad? Hasta los 3 años. Esta es una capacitación que pueden hacer en línea gratuitamente, en la comodidad de su propio tiempo, ¿verdad? Si quiere aprender más, allí encontré esta, se me hizo interesante porque cualquiera puede aprender, puede tomar esta capacitación y está en inglés y está en español. Y también está para la parte B, igual, de los 3 a los 22 años. Igualmente, es en línea. Este Centro de Recursos de Información para Padres lo está proveyendo, pero esto simplemente es muy poquito de lo tanto que estas páginas de internet, estas organizaciones tienen para ofrecerle, ¿verdad? Para apoyar la manera de aprender, de educarnos más acerca de este tema. Y en California tenemos los derechos que se llama la ley Lanterman. Este es para personas con discapacidades del desarrollo, ¿verdad? Que son atendidas por el centro regional. Esta ley fue la que creó los dos primeros centros regionales que existían en los 60. Uno fue en Los Ángeles y el otro fue en San Francisco. Entonces, esos dos centros regionales fueron los primeritos que existieron porque padres de familia, como nos dijo la doctora Ángela, fueron con legisladores, fueron a hablar, fueron a pedir, a decir por qué nuestros hijos no pueden ir a la escuela, porque no eran aceptados en los tiempos de los 50, 40, ¿verdad? Si sus discapacidades del desarrollo eran pues extensas o les impedían entrar a la educación, no los admitían en las escuelas, ¿verdad? En la educación. Entonces, esto se creó y pues orgullosamente es debido a padres que fueron a abogar y que el legislador Lanterman decidió escucharlos y hacer esta ley. Esta ley solamente existe en California. Desafortunadamente, los centros regionales solamente existen en California, son 21, ¿verdad? Empezaron con 2 y ahora se han extendido a 21 en todo California, pero servicios muy similares existen en otras partes del país. Entonces, se puede, ¿verdad? Preguntar, se puede llamar a algún centro regional, decir que existe en mi área, pero igual el Centro de Recursos de Información que anteriormente di, ahí también es un área donde se puede encontrar. En California tenemos lo que se llama The ARC, que está en inglés, y el ARC de California. Son dos muy similares, la misma organización, pero separadas para dar información solamente en español en el ARC de California. Si entran al el ARC de California, ese solamente tiene información en español. Todo lo que hacen, toda la educación, los programas, recursos, lo que hacen es en español.
Y muchas de las preguntas que tienen acerca del Plan 504 están en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, en este link que puse en la parte de abajo, y ahí pueden encontrar más de las preguntas que puedan tener. Entonces, sé que hay más preguntas, sé que hay más información que tal vez quieran saber, entonces voy a agradecer. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperar que pueda informarles o seguir ayudando en alguna otra pregunta que tengan.